Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Escuchamos al Santo Evangelio enseñándonos que Jesucristo nos promete que si nos acercamos a Él, Él nos dará alivio. Todos los que están fatigados y agobiados por la carga. El Santo Evangelio nos está presentando que Jesús es más que un simple profeta, que un simple maestro, que un simple hombre bueno. Nos está presentando a Jesucristo como el que le da plenitud al ser humano. San Agustín va a decir: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Como bien enseña el canto que hacemos cuando hacemos adoración al Santísimo, el Tantum Ergo, hay una antífona donde en latín se dice omne delectamentum in sia vente, que en sí mismo tiene todos los deleites. Así que Jesucristo es medicina, Jesucristo es vida, Jesucristo es sentido, razón de existir, es la necesidad número uno del alma humana. Ahora, ¿por qué el ser humano se fatiga, se agobia? En primer lugar, porque es solo una criatura y sus fuerzas, sus capacidades son limitadas. Aunque se desarrolle muchísimo en la técnica, en la ciencia, en tantas facetas de la existencia, sin embargo, no deja de ser criatura, siempre tendrá sus límites. Y además de la sola existencia humana, que ya es fatigosa, porque se experimenta el hambre, se experimentan necesidades. Además de eso, se agregan las responsabilidades que tienen las personas, de diversa índole, desde ser padre, madre, trabajador, miembro de un equipo. Hay mucha actividad que fatiga al hombre. Además, eventos que ocurren con cierta dificultad que tiende a superar las capacidades humanas. Además de eso, las diversas frustraciones cuando el corazón se ha puesto en seres humanos, en cosas que por ser limitadas, tarde o temprano fallarían. Además de eso, la carga del pecado. La tendencia de las personas modernas de estos tiempos es eliminar el sentido de pecado. Y ya con eso cree que está liberado. Y no, el pecado ejerce un peso tremendo en la conciencia, en el alma, y eso agobia. Por eso hay mucha gente que vive triste y amargada y cree que es un problema psicológico, creen que es un problema de simple salud física. No, es un problema espiritual. Entonces, los seres humanos podemos cargarnos porque no somos Dios. Somos humanos, criaturas con límites. Y esos límites no son un problema para nosotros, todo lo contrario. Forma parte de nuestra realidad y que nos permite desarrollar la humildad cuando la reconocemos. Y al desarrollar la humildad, pues reconocemos que necesitamos a Dios. ¿Cuántas veces han sido las dificultades
las que nos obligaron a decir: Dios, te necesito. Bendito sea Dios por las dificultades. Bueno, el Señor, para ofrecer su alivio, pues pone unas condiciones. La primera: vengan a mí. Ese es el primer paso, acercarse a Jesús. Casi siempre vamos a encontrar a Jesús yendo hacia las personas en el Evangelio, pero cuando se trata de alivio, no basta con acercarse o estar cerca de Jesús físicamente, hay que acercarse espiritualmente. Puede una persona agobiada acercarse a la iglesia y estar cerca de Jesús en la Eucaristía, físicamente, pero probablemente espiritualmente está lejos. Entonces hay que acercarse espiritualmente al Señor. Y eso lo hacemos retirando la causa de la distancia abismal que suele haber entre Dios y nosotros a causa del pecado. Entonces aquí escuchamos resonar de nuevo el llamado del Señor. Arrepiéntense de los pecados, pidan perdón por los pecados, reconcíliense con Dios. Ese es el primer paso. Nosotros los católicos, ese paso lo concretamos con el sacramento de la confesión. Lo segundo que dice es que para proceder a darnos su alivio, su descanso, nos invita a compartir su yugo, a tomar su yugo. ¿Qué es el yugo de Cristo? El yugo es un instrumento que se utiliza para someter. Pensamos en los bueyes, les ponen un yugo para arar la tierra, para poderlos someter, dominarlos y darles dirección. Entonces Cristo tiene un yugo, lo que lo somete a Él y lo que le da dirección a su existencia. Y ese yugo es la voluntad de su Padre del cielo, pudiéramos decir también el Santo Evangelio, el sometimiento a la palabra de Dios, el sometimiento a cada dictamen divino, dispuestos a descubrir la voluntad de Dios, aún en esas cosas que parecen ser la causa del agobio. La causa del agobio no es tanto lo que nos pasa, las circunstancias adversas. La causa del agobio es que nuestra fragilidad no nos permite descubrir que quizás en las dificultades hay un proyecto divino para acercarnos a Él. Y cuando hacemos caso a esto que nos está diciendo y descubrimos la voluntad de Dios en medio de toda esa dificultad, nos vamos dando cuenta que la voluntad de Dios nos fortalece de tal manera para que no nos agobie. La voluntad de Dios sostiene a la persona que dice: sí, Señor, acepto. Cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, Él nos da inmediatamente la gracia, es imposible que nos la dé, para que esa voluntad la podamos hacer de la manera más heroica, de la manera más agradable a sus ojos. Y además dice una característica del yugo del Señor, que es un yugo suave y ligero. La voluntad de Dios, aunque parezca muy difícil, no aplasta a nadie. Al contrario, le da alas para que suba a los niveles de la santidad. Por eso es que alivia, porque la voluntad de Dios es santa, es verdadera, no engaña a nadie. Pero si comparamos, ¿qué es más fácil? ¿Qué causa menos trabajo? ¿Hacer la voluntad de Dios o hacer nuestra propia voluntad? Pues hacer nuestra propia voluntad causa más trabajo, por lo tanto termina siendo más pesada.
la voluntad nuestra, el capricho nuestro, el gusto nuestro. Y ni hablar vivir para complacer caprichos de otras personas. Entonces, por esta razón, la voluntad de Dios descansa al que la vive. Pero hay un detalle muy importante, y es que Jesucristo resalta que Él es manso y humilde de corazón, y nos manda a aprender eso de Él, porque la voluntad de Dios se hace de manera fácil y sencilla cuando se encuentra un corazón manso, es decir, un corazón que a todo lo que el Señor le mande dice, sí Señor, yo haré lo que tú digas. Pero cuando la voluntad de Dios se encuentra con un corazón rebelde, orgulloso, siempre ese corazón va a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que arrepentirme? ¿Y por qué tengo que comer el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Y por qué tengo que ir a un sacerdote a confesarme? ¿Y por qué tengo que orar? ¿Y por qué me tengo que casar por la iglesia? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Así es un corazón rebelde. En cambio, el corazón del manso, el corazón humilde, oye la palabra de Dios y se somete con una alegría, con una paz, porque sabe que la voluntad de Dios es santa. Sabe que la voluntad de Dios es salvar. Nada es más grande e importante para Dios que salvar. No tiene otra voluntad, salvarnos. Y entonces utilizará aún nuestros propios errores, aún las consecuencias de nuestras propias decisiones. Las usará para llamarnos a la salvación. Bendito sea el Señor por las dificultades de muchos hermanos que yo conozco. Gracias a esas dificultades se acercaron a Jesús y conocieron el alivio que Él concede a todos aquellos que se acercan, toman su yugo e imitan su obediencia humilde y alegre. Si hay muchos hermanos que están en las cosas de Dios y todavía no han experimentado el alivio, es que no se acercaron como servidores. No se acercaron a Jesús como servidores. Se acercaron como mandamás, como jefes de Dios. Entonces, no, así no funciona. El que tiene que cargar el yugo somos nosotros. No le vamos a poner a Dios el yugo de nuestros intereses, el yugo de nuestros caprichos, de nuestros gustos, de nuestros puntos de vista. No se puede, hay que cargar el yugo de Dios. Así que si estamos en la iglesia y todavía no nos aliviamos, es porque no hemos comprendido que nos falta cargar el yugo del Señor y cargarlo a la manera como Él lo cargó, con toda esa humildad y toda esa obediencia hermosa y maravillosa, que sí, que lo llevó a la cruz, pero en la cruz Él no se destaca por el exceso de dolor. En la cruz Él se destaca por el exceso de amor y por lo tanto lo conllevó a ser un crucificado muy sereno, un hombre de esperanza, totalmente destruido y sin embargo la esperanza está corriendo como ríos en su corazón y así pues lo ha transmitido a todos aquellos que sepan contemplar el yugo de Cristo que tiene su máxima expresión en la Santa Cruz. Que Dios nos conceda la capacidad de acercarnos a Jesús, cargar su yugo con obediencia pronta y alegre. Sea alabado Jesucristo.